En el episodio 31 os contamos un caso sobre derechos de autor que se inició en Estados Unidos y que gira en torno a la película Pulp Fiction. El artista Ciro Sahidi presentó en el 2020 una demanda contra la compañía Miramax, que por aquel entonces se encargó de distribuir y de promocionar la película. Ya tenemos sentencia sobre este caso y esta sentencia ha sido dictada por el Tribunal del Distrito de California y ha fallado a favor de Miramax. Para recordaros un poco qué es lo que inició este litigio y cuáles fueron los argumentos de las partes, recordamos que el artista, Ciro Sahidi, fue que realizó una fotografía de Uma Thurman, que fue la que interpretó el personaje de Mia Wallace, y que posteriormente autorizó el uso de dicha fotografía para el cartel promocional de la película. A día de hoy no se ha encontrado ningún acuerdo por escrito entre las partes que estipulara qué derechos tenía Miramax para utilizar esa fotografía y, por tanto, el centro de este litigio era la disputa sobre la titularidad de estos derechos. Por otro lado, Miramax decía que esta fotografía fue encargada a el fotógrafo y que todos los trabajos que por aquel entonces Miramax contrataba a terceros siempre eran en el marco de un encargo de obra, es decir, que se entendía que Miramax en todo caso tenía los derechos sobre los trabajos que encargaba a esos terceros y que este no era una excepción. Y que además Miramax tuvo todo el control relativo, todo el control creativo cuando se desarrolló y cuando se hizo esta fotografía, ya que le iba dando indicaciones al fotógrafo sobre cómo debía de posar la actriz, qué elementos se debían incluir en la fotografía, cómo debía ser el estilo de esa obra y que por tanto el artista únicamente se dedicó a ejecutar las indicaciones y el encargo que le iba dando Miramax y su equipo de arte. El, el tribunal ha fallado a favor de Miramax principalmente por el motivo que comentamos en el episodio 31, y es que Miramax, uno de sus argumentos más fuertes que utilizó en su contestación a la demanda es que al final el fotógrafo estaba yendo contra sus actos propios y que además la acción por infracción había prescrito. Aunque quizá la mayoría de vosotros sepáis de qué cartel estamos hablando, esta es una imagen del cartel que fue realizado en 1994 y que ha servido para promocionar la película y que posteriormente ha sido utilizado en una gran variedad de productos, no solo DVDs o cintas VHS, sino también en calcetines, en camisetas y en figuras de coleccionista. Volviendo a lo que os explicábamos al inicio del vídeo, ya conocemos la sentencia del tribunal y finalmente se ha dado la razón a Miramax y por tanto se ha denegado la pretensión principal del fotógrafo. El motivo de ello es que el tribunal ha entendido, igual que Miramax, que ha pasado demasiado tiempo desde que el fotógrafo conoció de estos usos extralimitados de su fotografía por parte de Miramax hasta que se decide en demandar a la compañía ante los tribunales. La prueba principal que presentó Miramax y que además nos enseñamos en el episodio 31 es una fotografía que se publicó en Instagram del artista sosteniendo una de las figuras de coleccionista de la película. Como veis, en el precinto de la figura se ve la fotografía que tomó el artista y que fue el cartel de la película. Y esta foto fue publicada en 2015. Por tanto, en base al plazo que establece la ley del copyright de Estados Unidos
y a la doctrina jurisprudencial del tribunal en casos similares, se entiende que el plazo que tenía Firoz Zahiri para interponer esta demanda era 3 años y, por tanto, eh, era en 2018 cuando finalizaba el plazo para reclamar su titularidad sobre esta fotografía. Por tanto, en el tribunal finalmente entiende que se cumplen los requisitos que, para que esta acción se entienda prescrita. El primero es que haya una relación estrecha entre las partes, que entiende que así fue al menos cuando esta fotografía fue encargada, sea cual sean los términos de ese acuerdo, y en segundo lugar que haya habido un rechazo expreso por parte de Miramax en no reconocer la autoría del fotógrafo. Y esto ha sido así ya que en todos los productos que ha ido comercializando Miramax, sobre todo en el que aparece la figura de Mia Wallace, solo se incluye el nombre de la compañía, de Miramax, y no se le da ningún crédito al fotógrafo. Inditex ha recibido una sentencia desfavorable en la que se le condena por haber vulnerado los registros de diseños de las botas del famoso Dr. Martens. La marca de calzado Dr. Martens ya había tenido otros pleitos anteriores por infracciones de sus diseños. En este caso, lo que ha sucedido es que efectivamente se ha considerado que los diseños, podemos ver algunos ejemplos en pantalla, que copió Pull&Bear, que utilizó Pull&Bear, eran copias o transformaciones de los genuinos de Dr. Martens. Efectivamente, podemos observar su similitud. La defensa de Inditex fue que los elementos que utilizaban, por ejemplo, las puntadas de hilo, el tipo de bota, etcétera, eran genéricos del tipo de producto. Pero el jurado no lo ha entendido así en esta resolución dictada en California. ¿Cuál es la relevancia de esta cuestión en España? Bien, pues que puede suceder que no solamente se hayan vulnerado los registros americanos, sino que Pull&Bear del grupo Inditex haya vulnerado también los registros que haya realizado Dr. Martens en otros territorios. Pensemos, por ejemplo, en marcas de la Unión Europea, marcas españolas o registros de diseños de sus botas en España y en la Unión Europea. Esto puede dar lugar a una serie de litigios en cadena, si bien hay que destacar que en el caso que estamos comentando no se han impuesto daños y perjuicios. Se ha considerado que existía una copia, pero quizá no se ha probado el daño por algún otro motivo. Se ha entendido que no había que imponer esta indemnización millonaria a favor de Dr. Martens, por lo que puede ser que no se inicien acciones en otros países siempre y cuando Inditex proceda a retirar todos los diseños que se entiende que han sido transformaciones o copias del original desarrollado por Dr. Martens en cada caso. La plataforma de vídeos más famosa de la red publicó el pasado lunes 6 de diciembre su primer informe de transparencia o de resultados de ejecución en el ejercicio y control de sus políticas de protección del copyright. A pesar del noble ejercicio de transparencia, este informe ha permitido advertir una serie de problemas relacionados con la aplicación incorrecta y desmesurada de sus algoritmos de bloqueo. Este informe comienza explicando que la implementación durante todos estos últimos años de las políticas de protección de contenidos sujetos a derechos de autor ha permitido a miles y a centenares de miles de autores beneficiarse de esta protección y una correcta explotación de sus obras, lo que ha reportado finalmente más de 30.000 millones de dólares o 30 billones de dólares norteamericanos en royalties durante estos últimos 3 años. Para esta gestión, continúa el informe explicando que YouTube se alimenta especialmente de 3 herramientas principales. Por un lado tenemos la llamada Webform, que es una herramienta que está disponible para todo el público y cualquier persona, cualquier autor de una obra puede, a través de este sistema, reportar y hacer notice and takedowns de vídeos infractores en YouTube. Por otro lado, encontramos el llamado Copyright Match,
que si bien es cierto que originalmente fue diseñada para autores de vídeos de YouTube, vídeos que estaban publicados en YouTube, en el pasado octubre de 2021 se expandió a actores que no tengan vídeos publicados en YouTube también. Sin embargo, tiene una peculiaridad porque esta herramienta permite a los autores detectar de forma manual usos infractores que hayan sido publicados en YouTube previamente. En este sentido, el autor tiene que primero acudir a Webform si no tiene un vídeo de YouTube publicado. Tiene que acudir a Webform, indicar que es autor o bueno, enseñar cualquier código ID de que la obra es suya y luego manualmente pues, ir reportando los diferentes vídeos infractores. Lo cual contrasta con la herramienta que tenemos a continuación, que es la supuestamente, según dice el propio informe, galardonada Content ID, que tiene la peculiaridad de que su acceso está limitado únicamente a estudios de cine, proveedores de servicios en Internet y unas muy poquitas otras compañías que todos sabemos cuáles son y tienen bastante dinero. Es un poco sorprendente ver que YouTube obliga, por un lado, a los titulares normales de derechos de autor tener que accionar manualmente estas herramientas de protección, pero que unos pocos estudios disfrutan de una protección automática. Y es muy curioso ver, gracias a esta gráfica, cómo, a pesar de que Content ID está restringida a unas pocas compañías titulares de derechos de autor, esta herramienta ha procesado más de 722 millones de reclamaciones del total de 729 que ha recibido YouTube en el año 2021, lo cual supone un 99% del total. Y es que en este punto del reporte es cuando surgen las primeras cifras alarmantes. A pesar de que el propio report dice de forma orgullosa que únicamente se trata del 1%, como veremos, hubieron más de 3,7 millones de denuncias de usuarios que habían publicado vídeos previamente reportados por Content ID y que posteriormente este reporte había supuesto o bien el bloqueo o eliminación de sus vídeos o bien la desmonetización de los mismos. Vemos que finalmente YouTube declara que 2,2 millones de estas reclamaciones de los usuarios de la plataforma prosperaron por haber sido injustificadamente reportados, lo que supone un 60% del total. Y sí que es cierto que estos 3,7 millones suponen únicamente un 1% del total de las 722 millones de reclamaciones. Pero es un elevado número de imprecisiones culpa de la mala aplicación de los algoritmos automáticos de denuncia. Y que esto demuestra que al final que la inteligencia artificial que mueve estos motores no es tan potente y fiable como uno cabría esperar. Y es que estos números son especialmente preocupantes en la Unión Europea, en tanto que para este año que viene, 2022, van a entrar en vigor los mecanismos del famoso artículo 17 de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que recordemos exige la implementación de mecanismos previos de bloqueo de contenido infractor. Por lo tanto, se están añadiendo nuevas capas de protección sobre un algoritmo del que no tenemos la plena certeza si es fiable o no. Aquí me gusta llamar la atención de este artículo que escribió Paul Keller el pasado 9 de diciembre en el blog de Claver de Copyright sobre precisamente este informe y indica que ver estas pobres capacidades de los algoritmos, que recordemos que son un 1%, pero es que superan los 3 millones de casos. Ver estas pobres actitudes del algoritmo genera un cierto miedo en cómo se aplicará en situaciones muy específicas, como por ejemplo el caso de la doctrina jurisprudencial alemana, que ha indicado que fragmentos de menos de 15 segundos que incluyan derechos de autor no estarán infringiendo estos derechos de autor, ya que serán legales. O también existe un cierto duda o miedo de saber cuál será el impacto de limitar el filtrado ex ante permisible solo para contenidos manifiestamente infractores, tal y como propone el abogado general en el asunto C401/19 que se está viendo ante el Tribunal de Justicia. Pero bueno, dicho todo esto, y como reflexión final, vamos a tener que esperar hasta 2 años más, ya que esta guía va a ser bianual, por lo que hasta 2023 no sabemos si vamos a tener un informe más detallado
o ver si va a ser más ceñido al cumplimiento efectivo del artículo 17 de la directiva. Lo que sí que, y ya barro un poco para casa de los creadores de contenido, creo que lo que se necesita en este momento es una certeza y una seguridad jurídica sobre cómo se tienen que implementar las medidas de protección de los derechos de autor, porque durante los últimos años ha habido un cambio constante de estas políticas y términos y condiciones que lo único que ha hecho es que los creadores de contenido no sepan bien cómo guiar su contenido para poder ser monetizado, ¿no? Por lo tanto, sea como fuere, esperemos ver que dentro de 2 años el informe de YouTube incluya efectivamente un número mucho menor de reclamaciones injustificadas de derechos y sobre todo que los mecanismos para desmonetizar un vídeo sean más claros y se sepan aplicar desde un primer momento. Tocará esperar, sea lo que fuera. Los NFT siguen de actualidad alcanzando un nuevo hito. Roddenberry Entertainment ha anunciado que ha inmortalizado un momento icónico de la historia del entretenimiento. La firma de Gene Roddenberry en el primer contrato de Star Trek entre la leyenda de la ciencia ficción y Desilu Productions de Lucille Ball, fechado el 18 de mayo de 1965, se ha convertido en el primer eco-NFT viviente de la historia. Lucille Ball fue la primera mujer que dirigió un gran estudio de televisión y la única jefe de estudio lo suficientemente valiente como para respaldar la serie original de Star Trek. Con este contrato nació el fenómeno de la ciencia ficción. Roddenberry Entertainment, junto con los innovadores en biotecnología Agustín Fernández y el Dr. Paul Prudke, explican que el eco-NFT es una novedad en múltiples aspectos. El proyecto está construido sobre la blockchain Solana, con el apoyo de Solana Labs y Metaplex Studios. Además de ser la primera firma del primer contrato de Star Trek con la legendaria primera dama de Hollywood, es la primera NFT viviente. Implantado en el código de ADN de la célula de una bacteria viva, se replica y crece con la duplicación de las células del organismo. También es la primera eco-NFT. No solo fue creado y almacenado en material orgánico, sino que el proyecto también promete una categorización medioambiental neta cero, si no negativa en carbono. El eco-NFT viviente representa la verdadera intersección entre la ciencia y la ciencia ficción y se exhibirá como una pieza de arte titulada El Primero en Miami durante el Art Basel 2021. El Living Eco NFT fue creado en conjunto con Fernández y Prudke. Fernández, director general y fundador de Rational Vaccines, es también guionista y director y productor ganador de un premio Emmy, y ha sido figura motriz creativa y estratégica del proyecto junto a Prudke, que es el responsable de codificar los datos digitales de la NFT en la secuencia de ADN y de almacenar ese ADN en una célula bacteriana, autorreplicante natural. Mientras la bacteria siga viva, la célula puede duplicarse a un ritmo que creará más de 1.000 millones de copias de la eco-NFT de la noche a la mañana. El almacenamiento de la información en el ADN representa una nueva categoría de posibilidades cuando se trata de archivar datos. Proporciona un almacenamiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente, con capacidades exponencialmente mayores que todo lo que hay en el mercado actualmente. La asociación Roddenberry Entertainment con Solana Labs se alinea con su misión de promover la experiencia por encima de la observación, alentando al público a pensar, cuestionar y desafiar el statu quo del mundo en que vivimos. La blockchain de Solana proporciona una plataforma extremadamente eficiente desde el punto de vista energético para los creadores de NFT que deseen construir sobre ella. Como vemos, se ha alcanzado un nuevo hito en este sentido, ya que una de las críticas fundamentales a los NFT era su alto consumo energético y parece que se están tomando pasos y medidas importantes para solventar este problema. El Bundeskartellamt, Oficina de Competencia de Alemania, ha considerado que Google tiene importancia primordial para la competencia en los diferentes mercados. Esta decisión viene a significar que Alphabet Google estará sometido a un mayor control por parte del Bundeskartellamt. La razón es la aplicación de una nueva normativa de competencia, una modificación de la ley de competencia alemana que entró en vigor el 1 de enero de 2021, el pasado año. Pues bien, este sistema establece que a través de un sistema de control de doble capa, en primer lugar se puede considerar que una compañía afecta en general a la competencia y en segundo lugar analizar caso por caso las prácticas potencialmente anticompetitivas para ordenar inmediatamente su parada o que se detenga la actividad contraria a el derecho de la libre competencia. Lo que sucede en este caso, por tanto, es que Google se ha considerado como que afecta a los mercados en general y esto resulta evidente si consideramos cómo funciona Google. Pero analicemos lo que ha tenido en cuenta el Bundeskartellamt según su propia nota de prensa.
Considera que es un grupo multinacional en el que la matriz es Alphabet Inc. y que es conocido por múltiples servicios como sería Google Search Engine, es decir, el motor de búsqueda de Google, Maps y navegaciones, el sistema de YouTube, que también está dentro del grupo Google, el browser Chrome, que es un navegador muy utilizado, y finalmente el sistema operativo Android, que es el sistema operativo más utilizado en el mundo en móviles. Estos servicios generalmente se ofrecen, indica el Bundeskartelamt, libres de todo coste para el usuario, pero a cambio, evidentemente, se produce el tratamiento de datos personales y además se ofrece a los empresarios el poder anunciarse en la plataforma de Google en las distintas plataformas de Google, presentando sus anuncios a los usuarios y además tratando Google los datos de los usuarios de manera masiva precisamente para este servicio de anuncios. Pensemos, por ejemplo, en Google Analytics o en el sistema de control de Google Search Engine, del motor de búsqueda de Google, que permite ponerte en primera posición aquellos anuncios que son más relevantes para ti. Pues bien, lo que sucede es que según el Bundeskartelamt, Google tiene el 80%, más del 80% del mercado de búsquedas online en Alemania, y no solo esto, sino que también en el resto de sectores también tiene una posición preponderante. Por ejemplo, recordemos Android, que hemos destacado anteriormente, y que este ecosistema que genera Google afecta a la influencia a través de los distintos mercados. Es decir, Google puede no estar, por ejemplo, en el sector de supermercados y afectarle de manera fundamental, porque si decide posicionar a uno de estos supermercados, solamente los anuncios de uno de estos supermercados en los distintos servicios que tiene Google, puede afectar fundamentalmente a la competencia en el sector de los supermercados, a pesar de que Google no tenga la condición de supermercado ni preste ningún tipo de servicio similar. Además, se destaca que Google tiene un acceso brutal a información privilegiada obtenida por medio de sus servicios sobre los datos de los usuarios y sus conductas de compra, lo que le permite no solamente ofrecer prácticas a los empresarios que acuden a Google que son más beneficiosas, por ejemplo, anuncios mucho mejor targetizados a una audiencia mucho más específica y mucho más interesada en los servicios que se anuncian, sino que también le permite a Google desarrollar sus propios productos con conocimiento de primera mano sobre cómo opera el mercado, lo cual permite que Google tenga una importancia disruptiva para mercados muy variados. Finalmente, hay que destacar que el Bundeskartelamt no solamente lleva este proceso frente a Google y los posibles procesos futuros por la consideración de importancia primordial para la competencia en general, que den lugar a la parada de prácticas que se puedan considerar contrarias a la competencia, sino que ya actualmente tiene otros dos procesos abiertos frente a la Oficina de Competencia de Alemania, que serían el análisis de los términos de Google, para observar si son conformes o no al principio de libre competencia, y por otro lado el estudio de Google News Showcase, servicio que permite presentar noticias de distintos portales a través de Google. Recordemos que ya en su caso en España hubo un servicio similar de Google Noticias que tuvo que ser cerrado por ser contrario al canon AED. Veremos qué considera el Bundeskartelamt respecto de estas dos posiciones, puesto que la posición de Alemania en esta materia fundamentalmente afectará a lo que consideren otras oficinas de competencia europeas que van por detrás. Y además ya Google tiene varios procesos abiertos o que han concluido por competencia en Europa, y esta tendencia a un mayor escrutinio de las grandes corporaciones digitales parece que va a continuar, y es lógico, puesto que los estados miembros de la Unión Europea cada vez son más conscientes del enorme peso que tienen estos gigantes digitales, estas macrocorporaciones, para afectar no solamente a la economía, sino también incluso a la democracia. Veremos en qué queda todo este proceso de evolución hacia un mayor control de estas grandes corporaciones.